Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy Miriam Carrión desde las oficinas de Booking Facts. Bienvenidos a nuestro webinar de esta mañana donde vamos a descubrir la provincia de Salamanca. Para ello tenemos a José María Calderón, que es el jefe de sección de Turismo y Patrimonio de la Diputación de Salamanca. Recordaros a todos que, como siempre, podéis ir escribiendo las preguntas en el chat, que Chema dará respuesta al finalizar su presentación. Chema, buenos días, cuando quieras. Hola, buenos días. Pues bienvenidos todos. Voy a intentar resumir todos los productos y todos los recursos turísticos que puede ofrecer la provincia de Salamanca. Nosotros sabemos que la ciudad de Salamanca es el principal, digamos, destino que tenemos en toda la provincia y que es un destino muy importante para nosotros, pero a lo largo de esta presentación vamos a hacer sobre todo y especialmente hincapié en la provincia, porque entendemos que además que para aquellos viajeros que vengan a la ciudad puede ser también un destino alternativo, complementario, muy interesante para pasar un fin de semana o para pasar un puente, para pasar unas vacaciones. ¿Cómo es la provincia de Salamanca? Pues la idea que nosotros queremos transmitir es que primero, desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, es muy diversa porque tenemos desde una zona del norte castellana llena de paisajes agrícolas, pasando por una zona central donde están las grandes extensiones dedicadas a, digamos, a la dehesa, a la cría del toro bravo, de cerdo ibérico, y con dos extremos, un extremo norte que linda con Portugal, que es un paisaje de una reserva natural, que son las Arribes del Duero, y una zona sur de sierra, de montaña, en torno a la Sierra de Béjar y a la Sierra de Francia. Por eso, si desde el punto de vista paisajístico es muy diverso, desde el punto de vista humano también, porque toma elementos, digamos, característicos de la zona castellana, elementos vinculados a la frontera con Portugal, hay zonas de frontera que han tenido siempre infinitamente mucha más comunicación con Portugal que con Castilla, y en la zona sur es una zona muy vinculada al norte de Extremadura. Por eso decimos que una de nuestras características como provincia de destino turístico, es ofrecer mucha diversidad de paisaje, mucha diversidad de culturas y mucha diversidad de gentes que tienen carácter diferente y que pueden de alguna manera ofrecer una mirada muy diferente. Y también queremos dar la idea de que somos auténticos, porque en realidad hasta ahora es una provincia que desde el punto de vista turístico no está muy explotada, que mantiene las viejas tradiciones, que mantiene una cultura ancestral, que tiene una serie de productos gastronómicos que están elaborados con la forma más tradicional posible, y que en ese sentido, pues la palabra autenticidad, la palabra tradición puede ser uno de los elementos que nos define como provincia turística. Estos son los territorios turísticos que forman parte de la provincia de Salamanca. Veis la capital, está un poco al norte, en el este, en una zona de campos de cereales, las tierras de Peñaranda y Alba. En el centro de la provincia todo el Campo Charro. El Campo Charro es la denominación de todo ese territorio de adesado, de dehesas, del ecosistema de la dehesa, donde se crían fundamentalmente el toro bravo, que luego hablaremos un poco más de ello. En la zona norte, las Arribes, es la frontera con Portugal, la frontera natural con Portugal, porque es la frontera con el río Duero que va encajonado, formando paisajes preciosos, maravillosos. En la zona fronteriza del sur, la zona de Ciudad Rodrigo, es lo que se llama la raya seca, es una zona, digamos, más vinculada turísticamente a castillos, a edificios defensivos, es una zona que históricamente ha tenido mucho que ver con las guerras con Portugal, y en la zona sur están las montañas, la Sierra de Francia, que es una montaña más baja, muy modulada, con sobre todo innumerables pueblos que han mantenido una estructura urbana muy tradicional, muy bonita, ahí donde están la mayoría de nuestros pueblos bonitos, podemos decirlo así, en una zona de reserva natural, donde la naturaleza es un elemento muy atractivo. Y la Sierra de Béjar es una zona de más alta montaña, está la estación de esquí, una de las estaciones de esquí, digamos, más occidentales que existen en España, y donde hay una montaña para hacer, digamos, como turismo activo vinculado a andar por senderos más dificultosos, y donde también existe un pueblo candelario, que es uno de los pueblos más interesantes y más bonitos que tiene la provincia de Salamanca.
Vamos a empezar a describir aquellos recursos turísticos que nosotros hemos puesto en valor y aquellos productos que nos parece que pueden ser los más interesantes para nuestros clientes. Mirad, uno de los elementos que mejor nos define como provincia de Salamanca es el toro bravo y la cría del toro bravo. Nosotros hemos creado un producto que se llama Toro Bravo y Dehesa Salmantina. A ese producto se han subido 14 ganaderías. Somos la provincia de España que más ganaderías de toro bravo tiene. Somos el lugar del mundo donde más toros bravos se crían. Y nosotros teníamos verdaderamente un problema. El problema era que gran parte del centro de la provincia es un paisaje de dehesa dominado por la encina y un paisaje de dehesa dedicado a la cría de toros bravos. Nos parecía que desde el punto de vista paisajístico y desde el punto de vista también de cultura tradicional, la cultura de este ecosistema, realmente era un destino turístico y un recurso turístico muy, muy interesante. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que realmente llevar a la gente allá era complicado porque son todos fincas privadas, valladas, donde no se puede entrar, y por eso nos pareció interesante crear un producto para facilitar la visita a todos aquellos que quieran conocer cómo es la vida en la dehesa, para aquellos que son amantes de la tauromaquia, pero también para aquellos que no les interesa para nada la tauromaquia, que no les gustan los toros, pero les gusta la naturaleza y le gusta la cultura tradicional. Y por eso estas 14 ganaderías ofrecen muy diferentes actividades para vivir una experiencia. Sobre todo es el vivir una experiencia única, una experiencia que tiene mucho que ver con la identidad de nuestra provincia y con la identidad, bueno, todos lo sabemos, digamos, de la cultura española, o por lo menos de la cultura de gran parte de España. Bueno, pues este es uno de los recursos que hemos puesto en valor, se llama Toro Bravo y Dehesa Salmantina. Perdonad, sí. Otro de los productos tiene que ver, es un producto estrella para nosotros, con la naturaleza y el turismo activo. Veréis, hemos creado en la zona de la Sierra de Francia, al sur de la provincia, en el límite con la provincia de Cáceres, con Extremadura, creamos un producto que para nosotros es muy importante, es un producto estrella. Se llaman Caminos de Arte en la Naturaleza. Hemos creado 4 senderos, 4 caminos, son caminos entre 7 y 10 kilómetros, que muy fáciles, en general la mayoría son fáciles, están hechos para que pueda pasear una familia de carácter familiar, son circulares, con los cuales tienen siempre la ida y la vuelta en el mismo lugar, y están vinculados a los conjuntos históricos que hay en la Sierra de Francia, es decir, aquellos pueblos que desde el punto de vista estético, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de la tradición, del urbanismo, son los más bonitos, son los más interesantes que hay en toda esa comarca. Y ahí creamos unos caminos para andar en primer lugar, unos caminos temáticos, cada uno de ellos desarrolla un tema vinculado justamente con el territorio por donde circula. Veis que los títulos de los caminos son el Camino de los Prodigios, el Sentadero Bosque de los Espejos, el Camino de las Raíces, el Camino del Agua. Todos tienen un nombre un poco poético, un poco literario, y a partir de la temática de cada uno de los caminos hay una serie de escultores, todos especialistas en lanar, la mayoría vienen del ámbito nacional, que crearon una obra de arte para componer de alguna manera una especie de museo al aire libre, donde el contenedor principal es la propia naturaleza. Y hemos querido crear algo diferente, es decir, se produce una especie de diálogo, de discusión entre la propia naturaleza, una naturaleza a veces salvaje, es una zona de bosques de robles, de bosques de castaños, de bosques de madroños, y también una zona donde el hombre ha necesitado cultivarla, transformar la naturaleza para convertirla en zona de cultivo. Fundamentalmente lo que nos vamos a encontrar por allí son olivos, son viñedos, son almendros. Bueno, pues en esta zona, digamos, con paisaje salvaje, con paisaje transformado por el hombre a lo largo de la historia, aparecen todos estos elementos como contenedores y en diálogo, en discusión con la obra contemporánea de los creadores que le dan un elemento especial y un elemento diferente. De todos los caminos hay un folleto, hay un catálogo de arte también, y entendemos que es una manera de promocionar y potenciar tanto un espacio natural, es una zona de reserva de la biosfera, como una zona plagada de pueblos que tienen interés desde el punto de vista patrimonial. Ay, perdón.
La siguiente propuesta tiene que ver también con el turismo activo, en este caso vinculado a rutas de BTT. Veréis, tenemos más de 1.500 kilómetros de rutas señalizadas y homologadas para hacer bicicleta todoterreno. Es una buena forma de conocer también, sobre todo aquellas zonas de paisajes más interesantes, como son las reservas de la biosfera que tenemos en el norte, en la zona con Portugal, en la zona que hablamos que se llama Los Arribes, y en la zona esta que hemos hablado antes de la Sierra de Francia. Ahí os hemos enviado los 9 centros de bicicleta todoterreno que existen en la provincia de Salamanca, digamos un espacio que queremos potenciar como turismo activo. También dentro del turismo activo estamos iniciando la potenciación del turismo ornitológico. Tenemos un folleto realmente muy bonito, muy atractivo, porque estamos en una provincia, hemos descubierto que estamos en una provincia donde podemos observar aves y pájaros de todo tipo. ¿Por qué? Por aquello que hablábamos antes de la diversidad. Hay zonas de humedales en el centro de la provincia donde aparecen pues las aves típicas, esta zona, los patos, los gansos, y tenemos zonas de montaña como la Sierra de Béjar y la Sierra de Francia donde aparecen las aves de montaña. Tenemos zonas, por ejemplo, como son los Arribes, que es un paisaje especial, diferente, muy muy original, donde el Duero va perfectamente encajado y es una zona para ver aves rapaces de una forma muy particular. Y también tenemos una zona de llanura, la llanura castellana, cultivada con cereales, donde aparecen las aves esteparias y las abutardas, que son estas aves grandísimas y que producen una emoción especial cualquiera que lo vea de repente en medio de los campos de trigo, en medio de los campos de cereales. Bueno, pues queremos potenciar también el turismo ornitológico porque entendemos que tenemos digamos un potencial y que en ese sentido además un potencial pues muy muy variado. Hay 3 empresas en concreto en la provincia que se dedican, 3 empresas especializadas que se dedican a bueno pues a comercializar todo este recurso. También tenemos otro recurso interesante vinculado al patrimonio, que es el turismo arqueológico. Sabemos que en principio es un turismo minoritario, pero es un turismo de calidad, nos interesa mucho, y ahí tenemos varias ofertas. Una que es Siega Verde. Siega Verde está declarado Patrimonio de la Humanidad, está situada muy cerca de Ciudad Rodrigo, en lo que al principio yo os denominaba aquello de la raya seca, la frontera con Portugal hacia el sur, es, digamos, un yacimiento que sobre todo es importante en el Paleolítico Superior y porque tiene una gran cantidad, el yacimiento de España que más cantidad de grabados rupestres conserva, está muy cerca de la frontera y además por allí hay otro elemento digamos, paralelo a Siega Verde, que es el Fuerte de la Concepción. El Fuerte de la Concepción es un antiguo fuerte del siglo XVII que se construyó para defender la frontera con Portugal. Actualmente es un hotel, pero es un lugar que se puede visitar como recurso patrimonial y que es un complemento muy bonito a lo que pueda ser una visita a Siega Verde, ya digo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En este mismo sentido, dentro del turismo arqueológico, tenemos otras 2 opciones. Una opción que es muy, digamos, más salvaje, más selvática, es las pinturas rupestres de las Batuecas. Las Batuecas es un valle inmenso que está situado junto a la Alberca, en el sur de la Sierra de Francia, cerca de la línea limítrofe con Extremadura y con Cáceres. Es un valle ancestral, un valle mítico, un valle literario. Realmente prácticamente todos los escritores, sobre todo en el barroco, hablaron de él como el paraíso, como la versión, digamos, práctica de lo que podía ser el paraíso. Y en ese lugar, un lugar especial donde es un despoblado, donde lleno de bosques inmensos y donde solo hay un convento aislado de carmelitas, allí establecieron su vida nuestros antepasados más lejanos, en la época del Neolítico sobre todo, y hay una serie de pinturas rupestres. Digamos que este recurso es un recurso para aventureros, para gente que quiere andar por senderos, por caminos aislados. No es un recurso que haya sido puesto en valor, sino que se mantiene como, digo, para un tipo de turismo un poco más de aventura. Mientras tanto, Territorio Betón, que es otro recurso de turismo arqueológico que está situado en la zona de las Arribes y que lo que propone son fundamentalmente la visita a 2 castros y a 2 museos. Incluso hay un centro de interpretación también en esta zona. Los 2 castros están situados en los pueblos de Umbrales y de Yecla de Yeltes. En este caso se trata
de castros y de un turismo arqueológico donde nosotros lo hemos puesto en valor. Hay unas rutas didácticas muy bien señalizadas, con una señalización interpretativa para que todo el mundo, desde los más pequeños, también buscando el turismo familiar, hasta aquellos que amantes del patrimonio y del turismo arqueológico, lo puedan visitar y puedan comprender perfectamente en qué consiste los castros, insisto, con sus rutas perfectamente señalizadas, con señales también, ya digo, interpretativas, pero también interactivas para jugar, para aprender. Bueno, pues realmente es exactamente una propuesta de turismo arqueológico un poco diferente a las Batuecas, que está situada en la zona fronteriza de Arribes. Otra de nuestras propuestas, que realmente está extendida por toda la provincia de Salamanca, son los 14 municipios declarados conjuntos históricos. Son nuestros pueblos bonitos, nuestros pueblos bellos, aquellos que han mantenido una arquitectura singular, que pasear por sus calles estrechas están cargadas de emoción, aquellos pueblos que han conservado aquellos edificios históricos más sobresalientes, tienen castillos, tienen pequeños palacios, aquellos pueblos que también, por otra parte, muchos de ellos están situados en parajes realmente interesantísimos, como reservas de la biosfera, en fin, parajes especiales desde el punto de vista de la naturaleza. Y son también lugares donde, en muchos casos, se han conservado unas tradiciones ancestrales, tradiciones medievales, fiestas que nos recuerdan realmente pues un pasado glorioso, un pasado muy muy interesante. Por eso han sido declarados conjuntos históricos y están extendidos prácticamente por toda la provincia. Donde hay más es en la Sierra de Francia, como os decía antes, el destino principal ahí es la Alberca, pero también hay otros pueblos más pequeños junto a la Alberca que realmente componen una visita para una semana, para un fin de semana largo muy muy interesante. Ahí está Mogarrán, Miranda, Sequero, San Martín, Villanueva. Son pueblos que además tienen actividades frecuentes, actividades vinculadas con sus fiestas tradicionales o también con otras acciones. Por ejemplo, durante el otoño hacen muchas actividades vinculadas a las fiestas tradicionales de otoño. Y también en la Sierra de Béjar hay 3 municipios, bueno, Candelario, que es la estrella de la Sierra de Béjar, el pueblo realmente fábrica, es un pueblo fábrica muy interesante porque realmente digamos, la estructura de las calles, los edificios están pensados para ser un lugar para fabricar fundamentalmente los productos derivados del cerdo, para fabricar embutido. Ya digo, uno de los pueblos más al lado de la montaña, de la Sierra de Béjar, más peculiares que tenemos en la provincia. Y también Montemayor del Río, presidido, está en un valle precioso junto a Béjar, con un castillo impresionante, que era el castillo que defendía todo ese territorio en plena Ruta de la Plata. Y también tenemos en otros lugares, bueno, no he hablado de Ciudad Rodrigo porque Ciudad Rodrigo es como una pequeña Salamanca, es una pequeña ciudad defensiva, militar, históricamente le ha tocado vivir las guerras con Portugal, conserva perfectamente su muralla medieval, su castillo medieval, que actualmente es un parador, tiene una catedral, también una catedral románica y gótica, y realmente está lleno de palacios y de edificios con un cierto sentido militar, que ha sido su función a lo largo de la historia, igual que San Felices de los Gallegos, una pequeña población al norte, en la zona de Arribes, también en la frontera natural con Portugal. Y en las tierras del llano nos queda la ciudad de Salamanca, la capital, y junto a ellas pequeñas poblaciones que, por ejemplo, para el visitante de la ciudad de Salamanca puede ser un complemento ideal para venir un fin de semana. Ahí está Ledesma, una ciudad señorial, la pequeña ciudad de los duques de Alburquerque y que conserva calles con sus palacios, calles estrechitas, conserva junto al río Tormes un ambiente muy 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 atractivo. Y está también Alba de Tormes. Bueno, pues Alba de Tormes pues tiene como símbolos, ahí está enterrada Santa Teresa de Jesús, es la villa donde nació el ducado de Alba y donde se conserva los restos de la torre del homenaje y del castillo, que tienen una visita muy interesante de los duques de Alba. Y está también Peñaranda de Bracamonte, es una ciudad castellana con esas plazas típicas castellanas y un lugar maravilloso para
para comer asados y la tradicional cocina castellana. En el capítulo del turismo religioso, que nosotros hemos metido varias cosas, nosotros proponemos una ruta mudéjar para aquellos amantes del arte y del patrimonio. La ruta mudéjar está vinculada a las comarcas de Alba y Peñaranda, en las zonas del llano, donde 16 templos hemos creado una ruta, hemos puesto en valor cada uno de estos templos con una señalización interpretativa y donde además, digamos, de las características propias del exterior de una iglesia, de un edificio mudéjar, casi todos ellos tienen en su interior unos artesanados maravillosos. Estos artesanados de tradición mudéjar, de tradición musulmana, que son impactantes por su colorido, hechos en madera, en fin. Me parece que es una visita para los amantes del patrimonio muy interesante, la ruta del mudéjar. Y dentro del turismo religioso, nuestra estrella es Alba de Tormes, vinculada a la figura de Santa Teresa. Allí está enterrada Santa Teresa, allí se conserva el monasterio de la Anunciación, que es un monasterio que ella fundó, donde desde hace 3 o 4 años hay un museo muy interesante, el Museo Carmus, el Museo Carmelitano. Las monjas tenían una cantidad de obras de arte impresionante, todas ellas donaciones que habían ido recibiendo a lo largo de la historia, fundamentalmente de nobles, fundamentalmente de grandes coleccionistas, y siempre las han tenido ocultas siempre en su convento de monjas de clausura, y en un momento determinado las han sacado a la luz y son las obras que forman parte de ese fondo muy muy interesante del museo el Museo Carmelitano de Carmus. También ya digo que en Alba de Tormes, aparte de la figura de Santa Teresa, que es una figura muy atractiva, aparte del románico mudéjar que podemos encontrar en algunas de sus iglesias, quedan la torre del homenaje del antiguo palacio de los duques de Alba, que es una visita muy interesantísima. Allí podemos encontrar los orígenes de la familia nobiliaria probablemente más famosa y más importante que ha habido a lo largo de la historia de España. Voy a cambiar de tema radicalmente. Claro, Salamanca también es gastronomía. Ya os dije que fundamentalmente es una provincia que tiene como una de sus características la autenticidad y la tradición, y nosotros vivimos en nuestra gastronomía de los productos, de productos naturales, de productos que se realizan siguiendo, digamos, las prácticas más tradicionales, más antiguas. Y por eso hemos creado un club de producto para todos los productos de Salamanca, que probablemente lo empezaréis a ir viendo porque está empezando a lo largo de toda España. Se llama Salamanca en Bandeja e intenta agrupar aquellos productores, la mayoría pequeños productores, muchos de ellos artesanos, que hacen productos verdaderamente maravillosos, verdaderamente mágicos, y donde exigimos unos elementos de calidad mínimos, y para crear esta marca con la cual acudiremos, digamos, a las principales ferias de agroalimentación que hay en España. ¿Cuáles son nuestros productos estrellas? Por supuesto el cerdo ibérico, el cerdo que vive ahí en las dehesas junto con el toro bravo, y como sabéis, nuestros embutidos son muy conocidos y muy famosos. Aparte de la denominación de origen de jamones de Guijuelo, tenemos el famoso chorizo de Salamanca, que bueno, es una marca esencial para los productores de la provincia. Y también a partir de ahí se han hecho una serie de productos. El más famoso que tenemos en Salamanca, tanto en la ciudad como en la provincia, y que además se come especialmente en una fiesta muy singular en la ciudad, el lunes de Aguas, es el hornazo, que es una empanada llena de estos productos, fundamentalmente productos derivados del cerdo ibérico. También no he hablado mucho de la carne. Tenemos una carne maravillosa con unas terneras impresionantes que se crían en extensivo en nuestras dehesas, con una raza muy 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 especial, y que en fin, que hace que la carne sea también un poco diferente. También dentro de nuestra gastronomía tenemos unas legumbres excepcionales. Hay denominación de origen para la lenteja de la Almuña, tiene una denominación especial, una marca especial el garbanzo. Todos son productos que se cultivan en la zona norte de la provincia, pero también, gracias a esa diversidad de la cual yo hablaba al principio, tenemos unos climas extraños, unos microclimas muy diferentes, tanto en la Sierra de Francia como en Arribes. Esos microclimas hacen que tengamos una producción, por ejemplo, de aceite de oliva muy muy localizada,
pequeña pero muy interesante, unos aceites de calidad, muchos de ellos ecológicos, que realmente son muy singulares y muy poco conocidos. También, bueno, pues tenemos una zona vinícola, dos zonas vinícolas de las cuales hablaremos ahora, una en Arribes, también en la frontera natural en el norte de la provincia, y otra en la Sierra de Francia. Bueno, os hemos puesto algún pequeño recetario de productos tradicionales. Ya digo que nuestra gastronomía está basada en el producto, fundamentalmente, y un producto natural. Por eso tenemos patatas, meneás, bueno, el calderillo de jarana con ternera, la chanfaina, y los dulces. Sobre todo, últimamente, están adquiriendo un valor especial. Los dulces de las monjas. Tenemos muchísimos conventos. Salamanca, la ciudad de Salamanca tiene la Universidad Pontificia, es una ciudad muy vinculada al estudio de carácter religioso también, y por lo tanto hay una gran cantidad de conventos en el entorno de la ciudad y en los pueblos de la provincia, y la mayoría de ellos se dedican a hacer esos dulces maravillosos, dulces conventuales. Tenemos dos productos turísticos certificados por la Secretaría de Turismo, y que son las rutas vinculados al vino, a la enología, que son la ruta del vino de la Sierra de Francia y la ruta del vino de Arribes. En la Sierra de Francia ya os he dicho los valores turísticos, algunos de ellos, el valor patrimonial, por ejemplo, que tienen sus pueblos, el valor de paisaje, es una reserva natural de la biosfera, declarada por la UNESCO. Están ahí situadas esos viñedos, siempre en terrazos, con pequeñas bodegas, que cultivan un vino una uva muy particular, muy personal, que es la uva Rufete, que hacen unos vinos, digamos, poca producción de vinos, pero con mucha calidad, y sobre todo para aquellos amantes del vino diferente, pues es una buena opción. Ya digo, una buena opción para visitar pequeñas bodegas, la mayoría familiares, en un entorno de paisaje de reserva de la biosfera, y además con una serie de pueblos en su entorno que, como ya hemos hablado antes, son muy atractivos desde muchos puntos de vista. También desde el punto de vista humano, porque de alguna manera se conservan en esta zona tantas tradiciones que hace que la gente del lugar tenga algunas peculiaridades, algunas singularidades realmente muy, muy interesantes. Y la otra ruta del vino está en Arribes, en la frontera natural, en el noroeste de la provincia, allí en donde el Duero realmente entra realmente vinculado al Duero prácticamente. El Duero entra en un encajonamiento tremendo en la frontera con Portugal, y crea paisajes muy diferentes. Es muy curiosa esta zona, porque el Duero pasa de ir encajonado en unas planchas de granito inmensas, pasa a zonas cultivadas por el hombre, donde fundamentalmente lo que hay terrazas dedicadas al cultivo de la vid, y luego pasa a otras zonas selváticas, donde la naturaleza, sin tratar, sin manipular, sin cultivar, crea un paisaje también singular. Yo os propongo que visitéis las Arribes, una zona muy desconocida, muy aislada, ha estado fuera de los grandes vías de comunicación, y un lugar donde además mantiene un microclima que lo hace especial. Bueno, es curioso porque es una zona cuyo paisaje, por ejemplo, y cuyo clima, por ejemplo, es igual que el de Alicante, igual que el clima mediterráneo. Es curioso, por ejemplo, en los exámenes de climatología de las facultades de geografía, es curioso cómo a veces se pone como examen el clima de Arribes para que el alumno se confunda y crea que es el clima de Alicante. Y un paisaje, ya digo, un paisaje de Arribes, donde el Duero va encajonado. La Junta hace años, la Junta de Castilla y León, hizo una promoción turística muy, muy curiosa, y por ejemplo, sacaba una foto de Arribes con el Duero encajonado, y la frase publicitaria era: Noruega no, Arribes, en la provincia de Salamanca, porque son como nuestros pequeños fiordos, unos fiordos de interior con agua agua dulce. Pues en medio de ese aspecto, de ese paisaje, reserva de la biosfera, y se cultivan fundamentalmente dos tipos de uva muy singulares, muy de la zona, que son la Juan García y la uva Bruñal, y que crean unos vinos singulares también en la zona de Arribes. Es una zona donde, ya digo, hay naranjos, hay limoneros, hay almendros, hay aceite, hay queso también, que es otro de los productos, gracias a las grandes ganaderías, a los grandes rebaños de ovejas que hay en la zona, y que crean un panorama, ya digo, una zona muy aislada, muy bonita, muy especial, una zona de frontera que tiene todos esos atractivos que han tenido siempre históricamente en las fronteras, donde muchos de los pueblos de allí realmente con quien tenían comunicación eran con los portugueses, donde toda la vida históricamente se han dedicado al contrabando. Bueno, un lugar que tiene, en fin, muchos atractivos. Como elemento final, yo quiero deciros que para aquellos que
busquéis, digamos, todos los recursos turísticos, o casi todos los recursos turísticos que tiene la provincia de Salamanca. Nosotros los tenemos geolocalizados a través de la plataforma Inventrip, igual que los servicios turísticos. Todos los servicios turísticos que tenemos en la provincia de Salamanca aparecen también geolocalizados a través de la plataforma Inventrip. Ahí os damos la dirección para que podáis entrar. Y por supuesto, yo estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, para que mantengáis contacto con nosotros. Somos muy pocos en el departamento, esperemos poder responderos lo antes posible dentro de nuestras limitaciones. Y por mí, pues por el momento nada más. Muchas gracias por escucharme. Chema, muchísimas gracias por tu estupenda presentación. Ha sido maravilloso conocer Salamanca hoy. Si te parece y te va bien, bebe un poquito de agua y empezamos la ronda de preguntas porque están entrando varias de ellas. Vale, de acuerdo, gracias. Deciros a todos, recordaros a los agentes que, como siempre, porque algunos lo estáis diciendo, os enviaremos la grabación del webinar y la presentación de Chema para que podáis consultarlo siempre que necesitéis. Recibiréis el correo de agradecimiento, como siempre, del webinar y ahí lo tendréis todo. Chema, si te parece, comenzamos. Sí, claro, sí. Nos preguntan un par de agencias de viaje, Alicia concretamente, por ejemplo, por las batuecas. Dice que por qué es secreto, si no se puede visitar sin acreditación o guías. Perdona, no te he entendido muy bien, ¿por? Sí, por las batuecas. En las batuecas. En las Batuecas. Bueno, las Batuecas es un valle abierto, se puede visitar como valle. Está lleno de senderos donde se puede pasear. Solo en algunas épocas del año, al ser reserva de la biosfera, es también donde, bueno, pues crían algunos animales protegidos. Algunas épocas del año, primavera, etcétera, etcétera, hay algunas zonas, algunos senderos donde se prohíbe el paso justamente porque están criando los animales, tanto las aves. Es una zona donde, por ejemplo, hay cabra hispánica, donde, bueno, pues una zona que también tiene un interés cinegético en ese sentido, pero normalmente está abierto, se puede visitar como valle. Y luego el convento sí que es un convento de monjes de retiro, de monjes carmelitas. Tienen como una especie de clausura, es un convento masculino, pero solicitando, digamos, el permiso correspondiente para entrar o para pasar incluso una temporada. Ellos lo tienen también como zona de retiro, como una especie de posada, digamos. Pues se puede entrar dentro del espacio del convento. El espacio del convento es inmenso, es decir, no solo es un edificio con una iglesia, sino que tiene una especie de terreno gigantesco, porque está lleno de eremitarios para que los frailes de forma tradicional vayan a aislarse y a rezar y a hacer una vida de rezo y contemplativa en todo el territorio. Pero vamos, en principio está abierto, sí. Estupendo. Mira, nos pregunta Marcos si de los 4 senderos que has mencionado, ¿alguno de ellos requiere permiso o hay que contactar anticipadamente o son de acceso libre? Son de acceso libre, todos son de acceso libre, todos. No hay ni que pedir ningún permiso ni nada. No. Para Marcos, si le interesa, nosotros en época de otoño, ya se ha pasado, pero durante el otoño normalmente, y este año a lo mejor lo hacemos también en primavera, pero lo anunciaremos en la página web, nosotros solemos hacer desde Diputación algunas visitas guiadas. Intentamos que haya algún artista, algún escultor que haya participado, algún intelectual que también ha participado en la creación del producto, para que haya este tipo de visitas guiadas y para la gente que, bueno, pues que tiene interés en el arte, digamos, en el arte contemporáneo, sí. Estupendo. Mira, tenemos varias dudas acerca de los vinos. Sí. Dice Carlota si nos puedes recomendar alguna buena bodega. Ay, es que yo soy institución. Algunas, entonces. Pues no me matan. Quiero decir que soy administración pura y dura. Entonces, pues no me lo pidáis, por favor, que es que para mí es un poco duro. Pero vamos, mira, yo os digo dos cosas. Bueno, con respecto al vino de la Sierra de Francia, la denominación de origen se llama Sierra de Salamanca. Son todos vinos diferentes, pero de calidad, bueno, pues en general son todos bastante buenos, digamos de calidad parecida. Algunos de ellos tienen Peñín, le ha dado una nota muy alta, sobre todo porque son vinos
que en la mayoría, yo le recomendaría que bebiera vinos que estén hechos con la uva rufete, porque es la uva local, ¿sabes? Y es la que le da un sabor especial. No me quiero extender mucho, pero solo un comentario. Mira, ellos presumen mucho de que sus viñedos y que la uva rufete es una uva muy parecida a la uva que tienen en Borgoña, en Francia. Entonces ellos dicen que son vinos un tanto ligeros, en el sentido de que se parecen un poco afrancesados, que tienen, digamos ese sabor más cercano a la Borgoña francesa que, por ejemplo, a la Ribera o a Toro, que son, digamos, zonas de viñedos castellanos. Ellos lo argumentan, se llama la Sierra de Francia, y lo argumentan porque esta zona fue repoblada en el siglo XII fundamentalmente por ciudadanos franceses que vinieron a repoblarla, y ellos dicen que con la repoblación trajeron un tipo de uva que podía ser muy parecida a la que tenían en la Borgoña francesa. Y luego en Arribes ellos utilizan también, yo les recomendaría Arribes, la denominación de origen de Arribes está es tanto de la provincia de Salamanca como de Zamora. Y bueno, pues ahí fundamentalmente yo buscaría aquellos vinos que tienen un porcentaje más alto de Juan García o de Bruñal, porque son justamente las uvas locales de la zona. Ellos también trabajan con más uvas, con tempranillos, con otro tipo de uvas, pero bueno, yo buscaría los vinos que tienen estas uvas más locales, ¿sabes? Sí. Estupendo. Siguiendo con los vinos, nos preguntas si destacan los tintos, los blancos o algún otro tipo de vino característico de Mira, esa. sí, en la zona de la Sierra de Francia son tintos. Hay algún blanco, pero la mayoría son tintos. Y en la zona de Arribes hay blanco y tinto. Hay muy buenos blancos en la zona de Arribes y suelen ser muy baratos. Hay blancos y normalmente tienen un precio barato en la zona de Arribes, pero también hay tintos. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Mira, Yolanda Sanz pregunta si es cierta la leyenda del agua de Batueca. ¿Y cuál es la leyenda del agua de Ah, Bateco? Es que no me di bueno, cuenta. pues yo tampoco. Que es muy Bien, buena agua o que hace milagros o algo así. Pues no lo sé. lo siento no conocer la leyenda del agua de Batuecas. Pero bueno, supongo Bueno, que como todas vamos a ver, Batuecas es un sitio mítico. Es un espacio que está en el límite de todo. Es decir, Batuecas está al sur de la provincia, muy cerca de la frontera con Cáceres, en el límite de la división de las provincias, muy cerca de la comarca de las Urdes, es decir, es una zona aislada que realmente ha sido una zona marginal para España desde todos los puntos de vista. Ya sabéis que las Urdes, bueno, pues ha sido una de las zonas, históricamente, ahora ya no, pero históricamente ha sido una de las zonas más pobres que había en España. Bueno, ahí Luis Buñuel hizo un famoso documental en los años 30 que se llamaba Tierra sin pan, que ha dado muchas vueltas y que hablaba un poco de la marginación de este tipo de gente. Es una zona muy mítica, con muchas leyendas, con muchas historias. Ya os comenté que buena parte de la literatura barroca española hace mucha referencia a Batuecas como un lugar extraño, como un lugar mítico, como el paraíso, como la versión, digamos, práctica de lo que sería el paraíso. Entonces, en ese sentido hay mucha literatura y probablemente muchas leyendas. Siento desconocerla realmente, por la que me preguntan, ¿eh? bueno, a ver si Yolanda nos escribe y salimos de Vale, dudas muy bien, todos. gracias. Sí, sí, lo Mira, siento, sí. nada, nada, seguimos. José Mari dice, ¿cómo se puede aparcar en Salamanca Centro? ¿Hay algún parking disuasorio gratuito en las cercanías? Disuasorio gratuito. Bueno, pues gratuito te puedes imaginar que no. En Salamanca Centro, la zona gratuita, vamos a ver, gratuita, que no se paga y que puede estar céntrica y que para alguien, si alguien vive en una ciudad grande, le va a parecer que es muy céntrico, es por ejemplo la zona de la estación de autobuses. Por ahí es una zona que no se paga, que no hay zona azul y donde si encuentras sitio, pues claro, pues puedes aportar de forma gratuita. Y luego está lleno de parking de pago, claro, evidentemente, el centro de la ciudad, sí. Claro, claro. Mira, Manuel dice, hola, buenos días, muy interesante. ¿Se puede gestionar a través de vosotros las reservas de itinerarios para grupos o disponéis de un listado de agencias receptivas? Mira, nosotros somos administración pura y dura, o sea, quiero decir, somos diputación y tal, entonces tenemos muchas limitaciones como con la comercialización, o sea, no nos dedicamos a la comercialización, solamente a la promoción. A veces hacemos actuaciones muy concretas de apoyo a comercialización, pero en general no nos dedicamos. A través de nosotros no lo podemos hacer. Tiene Vale, que ser pero a través de agencias receptivas o eso.
sí, sí. Vale. En cualquier caso, vosotros podríais, supongo, recomendar agencias receptivas, ¿verdad?, que trabajen en la zona o dar un listado. No sé si disponéis de esa Hombre, información. hombre, ¿sabes lo que pasa? Yo sé que es un poco, sé que no respondo bien a estas cuestiones, pero claro, es decir, no puedo responder de forma marginal a empresas privadas, ¿sabes? Por esa cuestión Ya, de que somos su administración, entonces me gustaría, vamos, en mi cabeza, cuando me han preguntado por el vino, le podría decir 2 o 3 vinos, pero no sería honrado por mi parte como claro. representante de la administración decirlo. Entonces, igual me pasa con las agencias, claro, yo no puedo recomendaros una más que otra, lo siento, porque sencillamente porque soy de administración, es por Ya, eso. ya. Es Me comprensible, no te perdonáis en preocupes. ese sentido, que tengo que mantener una neutralidad ahí, bueno, pues institucional, sí. Muy bien. Mira, Gema se interesa dice, si sabes, si conoces de algún alojamiento suficientemente grande para grupos y para hacer actividades al aire libre, pero que no sea en Salamanca ciudad. Sí, hay varios, ¿eh? Mira, ahí puedo deciros porque, bueno, hay varios sitios, ¿eh? Mira, por ejemplo, en la zona de la alberca tenéis varios sitios, ¿eh? En la zona de la alberca, junto a la alberca, ahí hay varios hoteles que son muy grandes para recibir grupos, por ejemplo, y que además os proponen actividades, ¿eh? En la zona de la alberca, por ejemplo, sí que hay un par de ellos, digamos, ¿eh? Lo Bien. miráis porque hay un par de ellos. Y luego, también para actividades para grupos y para recibir gente, es más problemático en Arribes, porque en Arribes normalmente lo que hay son casas rurales, pero también hay algún hotel en Aldea Dávila. En Aldea Dávila hay algún hotel. Y luego en Ciudad Rodrigo también. En Ciudad Rodrigo está el Parador y hay un par de hoteles grandes donde, bueno, pues pueden recibir un número importante de gente y también nos van a proponer actividades turísticas, ¿eh? O Muy sea, yo os bien. digo, por ejemplo, en la zona de la sierra está en la Alberca, en Mogarraz, por ejemplo, hay otro hotel que es un hotel relativamente grande y que os puede servir. En Miranda del Castañar, también en la sierra, la Alberca, Miranda del Castañar, Mogarraz, ahí hay un hotel en cada sitio, que en la Alberca hay más hoteles, pero bueno, grande, hay un par de ellos, y luego Miranda y Mogarraz, y luego también en Ciudad Rodrigo y en Arribes, en Aldea Dávila, sobre todo, hay un hotel más grande que os puede servir, sí. Y que hace Esto. actividades. Antes no dije en Arribes, estoy pensando en el hotel de Aldea Dávila. En Arribes, por ejemplo, es muy bonito y muy interesante, que antes se me ha olvidado, se me ha escapado. Por ejemplo, hay 3 empresas que se dedican a hacer viajes en barco por el río. Y eso yo creo que es un atractivo muy bonito. Las 3 además están en zonas diferentes. Una está en el muelle de Vegaterrón, en el pueblo que se llama La Fregeneda, que es la zona justo en la frontera con Portugal, es decir, el río ahí se junta con otro río que es el Águeda, desemboca el Águeda, y ahí en la frontera con Portugal, ahí hay un barco que hace una ruta por la parte de Portugal, del Duero de Portugal, es muy bonita y muy interesante. Luego en la zona un poco más arriba, en Bilvestre, hay otro barco que hace una rutilla por una zona donde el Duero va encajado, pero va encajado como una especie de selva, es un paraje selvático. A mí me recuerda a las películas estas de los conquistadores españoles en América cuando van por el Amazonas, donde no se oye nada más que algún pájaro, el ruido de un pájaro, que hay un silencio un tanto extraño. Bueno, pues ese es el paraje, digamos, del barco este de Bilvestre, es un barco municipal. Y luego en la zona de Aldea Dávila, zona más arriba, ahí hay otro barco que, por eso ahí hay un hotel además, hay un barco que hace una ruta también cuando el Duero va encajonado en unas paredes de granito, que es impresionante porque realmente estás metido en un hoyo con unas paredes de granito. Ahí hay también 3 presas hidráulicas, es muy interesante hacer una visita en Arribes por los miradores, por ejemplo, a través de las presas. Hay 3, Aldea Dávila, Saucelle y La Almendra, que son, bueno, pues una transformación por parte del hombre del paisaje, pero que, bueno, turísticamente también tienen su interés, ¿vale? Estupendo. Mira, Mónica Lagos se interesa por el tema de las conexiones. Dice, se espera la posibilidad de tener más posibilidades de conexión con la zona norte. Es uno de los problemas que nos encontramos a la hora de vender, que finalmente mucha gente viaja en su propio coche.
Claro, sí, ese es un problema, porque con la zona norte, por ejemplo, solo hay tren a Valladolid, y digo como tren, allá a Valladolid, y luego el resto son en autocares, claro, hay autocares, tren allá a Valladolid, allá al País Vasco también, que yo sepa, pero sí, realmente la conexión no es muy buena. Tendría que ser por carretera, a través de autobuses. Bueno, por carretera está muy bien ahora porque están las dos autovías, la autovía que va a Valladolid y al País Vasco y la autovía que va hacia Asturias. O sea que en ese sentido sí, pero por tren sí que es deficiente. Sí. Ujú, muy bien. Pregunta Olga, ¿cuántos días mínimos se requieren para poder ver Salamanca y todo lo que explicaste? Pues eso, vamos a ver, las distancias, vamos a ver, son zonas muy diferentes y con cierta distancia. Yo sinceramente, o es una visita rápida para un puente, un fin de semana largo, o si no, te necesitas una semana por lo menos, porque, por ejemplo, Salamanca tiene, aunque sea la visita rápida, 2 o 3 días de visita, por lo menos 2 días. Es decir, solamente aunque entres en dos interiores, es decir, aunque sea una visita externa y con 2 o 3 interiores, te lleva 2 días o 3. Y luego, los sitios son muy diferentes. Por ejemplo, realmente menos de una semana es difícil, porque en Arribes tienes para visitarlo por lo menos 2 días. Digo, si vas en coche, si te dedicas a hacer senderismo, pues mucho más. La zona de Ciudad Rodrigo, que es muy bonita también por aquello que yo os contaba, de una zona fronteriza donde el patrimonio es lo más destacado, pues requiere un día. Y la zona de la Sierra de Francia, pues también un par de días. Y la zona de la Sierra de Béjar, otro par de días. Si además quieres ir, por ejemplo, pasar por Guijuelo y vivir una experiencia en una empresa de jamones para degustar el jamón, para que te expliquen realmente cómo se cura el jamón, cómo se cría, y además te apuntas a un pequeño curso de cortar el jamón, que es muy interesante porque es la mejor manera de aprovecharlo, pues claro, ya pasa de la semana, pero bueno, digamos que para verlo todo una semana sería lo mínimo, sí, entiendo yo. Muy bien. Mira, Laura dice que le interesa conocer más sobre el tema de las ganaderías, si se pueden visitar en cualquier época, si es necesario reservar con antelación y si son actividades de un día completo. Sí, bueno, mira, nosotros tenemos un folletillo que está en nuestra página web que se llama Toro Bravo y Dehesa Salmantina, donde están las 14 ganaderías. Ahí aparece el teléfono, la dirección y aparecen las propuestas de cada ganadería. Cada ganadería tiene una propuesta diferente, en función también de la época. Se pueden visitar a lo largo de todo el año. Hay épocas en las cuales ellos, pues por cuestiones de labores del ganado o tal, porque tienen limpieza, porque tienen a lo mejor inspección de no sé qué, pues a lo mejor te dicen que no puede ser. Por eso hay que reservarlo, tienes que reservarlo. Y ahí te ofrecen de todo, desde visitas, simplemente visitas guiadas. A mí me parece una experiencia espectacular, porque en muchas de las ganaderías la visita se hace con el propietario, con el ganadero, y entonces realmente aprendes muchísimo y vives la experiencia de lo que es la cría del toro bravo con un ganadero, que es una experiencia, digo, muy interesante. Luego muchos te ofrecen también alojamiento, otros te ofrecen también, por ejemplo, que puedas comer, y otros te ofrecen actividades paralelas que puedes hacer en el entorno digamos, de la finca. En fin, hay mucha variedad. Lo mejor es que vea el folleto, la propuesta Toro Bravo y Dehesa Salmantina. Hay 14 ganaderías, en ese folletillo que está digital, hay un plano donde están situadas cada una de las ganaderías, y lo normal es llamar por teléfono y reservar, sí, para asegurarse. Muy bien. Estupendo. Mira, Elena dice, he visto que en el plano mencionabas un pueblo que se llama Ledesma. ¿Merece la pena ir a Sí. visitarlo? Sí, vamos a ver, mira, Ledesma es un pueblo pequeño, es un pueblo que es un antiguo pueblo nobiliario, es una villa, ¿eh? Entonces es un pueblo muy bonito que conserva algunos palacios, algunas iglesias interesantes, conserva la muralla defensiva que protegía todo el pueblo, es un pueblo de origen medieval, está situado en una colinilla, en una pequeña montañita, junto al río Tormes. Hay unas vistas muy bonitas del río Tormes. Allí el Tormes ya va un poco manso, digamos, hacia la desembocadura del Duero. Luego es un pueblo que tiene, por ejemplo, un elemento que es muy interesante, es que nosotros, en concreto en el caso de Ledesma, nosotros hay más pueblos que tienen una señalización interpretativa. Es decir, que si tú vas allí vas a encontrarte con
con una ruta específica, una ruta que puedes seguir, con una explicación, ya digo, interpretativa de de todos los lugares que tienen interés, y al mismo tiempo también digo, tienes todo señalizado para aparcar, para tal. Digamos que es un pueblo que está puesto en valor desde el punto de vista de la señalización y de la interpretación de, digamos, tanto del urbanismo como de sus edificios más notables. Luego tienen un pequeño museo de interpretación de la historia de Ledesma que es muy interesante. Es muy bonito, no es el típico museo ahí de un pueblillo que tiene 4 cocinas, no, es un museo como Dios manda, un centro de interpretación hecho hace años ya, pero hecho por una productora muy buena, en ese sentido tiene todas las garantías. Y además, bueno, puedes comer bien también, es un sitio para comer bien, es un sitio donde tienen como producto típico la rosquilla, rosquillas de Ledesma, y está muy cerca de Salamanca, con lo cual puede ser un buen complemento para ir desde Salamanca. Hay una carretera, que es una carretera estrecha, pero bueno, muy buena de piso, está muy bien, está como a 30 kilómetros de Salamanca, donde desde la ciudad de Salamanca puedes ir y en el camino te vas a encontrar con una bodega. Es una bodega de Haciendas de España, se llama Hacienda Zorita. Lo digo porque es un elemento que además complementa la visita a Ledesma, ¿eh? Entonces puedes pararte en esa bodega de Arribes, se forma parte de la DEO de Arribes del Duero, y después visitar Ledesma, que está un poco más allá. Esa es mi propuesta, digamos, turística. Vaya. Qué bien, qué bien. Mira, Paola Sí. dice, ¿en qué zona recomiendas coger un hotel para poder realizar la ruta del vino? Pues si vas a la Sierra de Francia, ahí tienes la propuesta, lo que más o menos dije antes. Por ejemplo, la alberca no está dentro de la ruta del vino, pero está al lado, es decir, no está dentro de la ruta del vino porque no está dentro del ADEO del vino de la Sierra de Francia, pero bueno, puede ser un buen lugar para dormir tanto en la alberca. Mogarraz es un pueblo muy bonito, está ahora además en desarrollo turístico. No sé si alguno de vosotros os dais cuenta, Mogarraz es el pueblo que tiene retratos de todos los vecinos en las paredes del pueblo. Mogarraz, un hijo del pueblo, es un pintor y profesor de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca, y él un día se le ocurrió, pues empezó a pintar a partir de las fotos de los propietarios de cada casa, a pintar un retrato en la pared, y a partir de ahí se ha convertido en un museo exterior con los retratos de todos los vecinos. Me parece interesante, es un lugar donde hay varios restaurantes que se come bien, donde hay hoteles, lo digo porque Mogarraz también puede ser, aparte de la alberca, un lugar. También Miranda, también San Martín, por ejemplo, también en Villanueva del Conde, es decir, en casi todos los pueblos de la sierra hay un hotelillo, en algunos casos más pequeño, y en Mogarraz y en la alberca más grande, sí. Y luego Estupendo. en Arribes, sí, dime, miren. No, termina, por Ah, favor. vale. Luego, en la zona de Arribes, que también es una zona de bodegas y de vino, ahí hablamos ahí sobre todo lo que hay son casas rurales, ¿eh? Podéis encontrar algún hotel en la zona de Umbrales, en San Felices de los Gallegos, es otro pueblo, y también en la Aldea Dávila, en la Aldea de la Ribera. Ah, y también en Saucelle, se me olvidaba. Jo, esto es muy interesante. En Saucelle hay una posada real, es que es una categoría de alojamiento en Castilla y León, una posada real municipal. Esto lo puedo decir porque es municipal, entonces, bueno, no tengo nada que... Pero bueno, es muy bonito, es un antiguo edificio. Se llama la Casa del Brasileiro, en Saucelle. Era la típica casa del indiano. En esa zona de Arribes hubo una gran emigración en los años 10-20 del siglo XX, que fueron a América. Algunos, como sabéis, hicieron mucho dinero, y al volver, como pasa en Asturias o en Santander, estos emigrantes volvieron con mucho dinero, y uno de ellos, el brasileiro, probablemente porque emigró a Brasil, construyó una casa maravillosa con unos sillares de granito preciosa, que pasó a manos del ayuntamiento, y ahora es una posada real como alojamiento muy bonito en Saucelle, en una zona también muy bonita de Arribes, donde también en Saucelle y por la zona tienes bodegas de vino para visitar, sí, y para beber, claro. Sí. Mira, Mireia, continuamos con Mireia, que pregunta si nos puedes recomendar algunos festivos, días festivos o alguna época del año para visitar Salamanca y Arribes del Duero, y si sabes si hay que reservar con mucha antelación. Pues mira, Salamanca ciudad, sobre todo si venís en épocas de fiestas, convenía que reservarais, porque la ciudad normalmente
sobre todo en aquellas épocas donde hay más, donde hay una fiesta especial y tal, pues se llena bastante. Y Arribes, hombre, también conviene reservar, pero bueno, es una zona, digamos, más aislada, muy, muy bonita. A ver, como fiestas, pues hombre, en Salamanca la Semana Santa, claro, hay mucha gente, pero no está mal, puede ser un atractivo también. También para Arribes, la época de Semana Santa, también como festivos. La ciudad, digamos, yo para ver, por ejemplo, para épocas de fiestas, si queréis ver fiestas, no vendría a la ciudad. Para la ciudad vendría para visitarla, para disfrutar de ella, o bien en Semana Santa, o bien en algún puente, pero si queréis ver fiestas locales o alguna fiesta, yo me iría a los pueblos y sobre todo me iría a la Sierra de Francia. Es que tienen unas fiestas maravillosas, por ejemplo el Corpus. El Corpus es impresionante. Si podéis buscar, o tanto en nuestra página web, bueno, como en cualquier página, buscáis fotos del Corpus que hacen en la alberca o que hacen por esa zona, lo hacen con una tradición, bueno, engalanan todas las calles, las casas del pueblo, de manera que aparecen, al final se convierten en pueblos de cuento, son como unos pueblos de cuento que de repente y celebran la fiesta con llenan por ejemplo de las calles de altares, bueno, me parece que es una fecha buenísima, pero la fecha de los Corpus, no para venir a Salamanca, sino para ir a la Sierra de Francia y a Arribes. En Arribes también hay unas fiestas el 1 de mayo, por el 1 o el 2 de mayo, que se celebran las fiestas de la Santa Cruz, son muy famosas en algunos pueblos de Arribes. Por ejemplo, en San Felices de los Gallegos. San Felices de los Gallegos es un pueblo muy bonito, es un conjunto histórico, tiene un castillo maravilloso, tiene un museo del aceite, que es un museo municipal precioso. O sea, para alguien que quiera aprender y saber cómo se hacía el aceite en zonas que no son de Andalucía, es decir, en pequeños lagares muy pequeños, como en esta zona, además hacen un aceite buenísimo por esa zona, biológico, espectacular. Ya digo, hay un museo del aceite que es municipal, es una entrada muy baratita, pero que está perfecto, tuvo el premio Europa Nostra cuando se hizo. Yo lo recomiendo, el Museo del Aceite y una visita a San Felices de los Gallegos, también, sobre todo en la época de 1 de mayo, que hacen la Cruz de Mayo, por ahí celebran una serie de fiestas muy, muy curiosas y no son tan masivas, es decir, que quiero decir que es una buena época para visitarlo. Sí. Muy bien. María Teresa pregunta si sabes, Chema, si hay empresas que se dediquen a hacer excursiones con catas de vino. Pues supongo que sí. Lo que pasa es que yo ahora mismo, supongo que sí, mira, pero ahora mismo no tengo en la cabeza, pero vamos, yo creo que sí. Y también podéis preguntar en las bodegas, por ejemplo, si ellos tienen conexión con alguna empresa que se dedique. Había varias empresas, lo que pasa es que yo ahora mismo pues no tengo aquí el dato, pero vamos, sí que hay varias empresas que se dedican a la enología en la provincia de Salamanca, porque algunas de ellas son de Salamanca, por lo menos un par de ellas que yo sepa, se dedicaban a hacer visitas enológicas no solo en Salamanca, sino en todo el norte de España, vaya, en Castilla, en La Rioja y por ahí, sí. Pero no tengo el dato concreto, la verdad. Bueno, en cualquier caso, como está tu correo electrónico en pantalla, siempre te Sí, pueden yo sí lo contactar por ahí. sí, sí. De todas maneras, las bodegas, si preguntáis, la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría de ellas hacen cata y pueden hacer una propuesta para visitar el territorio. Mira, en el caso de todas maneras, del tema bodega y el tema vino, yo recomiendo que llaméis. Yo os puedo pasar la página web, que visitéis la página web, os puedo pasar el contacto, que habléis con las rutas del vino, porque eso es un producto turístico, es decir, en las dos zonas de vinos, tanto en Arribes como en la Sierra de Francia, hay creado un producto turístico y tienen un gerente. Entonces, ellos os van a dar una información mucho más precisa que la que puedo dar yo, porque ellos trabajan directamente con ese producto que es la ruta del vino, tanto la de Arribes como la de la Sierra de Francia. Si podéis mirar la página web de la ruta del vino de Arribes o la ruta del vino Sierra de Francia, estaba buscando si tenía por aquí. Si podéis mirar la página web y poneros en contacto con ellos. Mira, yo tengo una dirección, si De todas queréis. formas, Chema, no te Sí, preocupes ahora porque si quieres lo que podemos hacer en el mailing de agradecimiento que van a recibir todos los asistentes, todos los inscritos, podemos incluir aquí estos contactos si te parece. sí, me parece bien, claro, ¿Vale? Y sí. así no tienes que molestarte en buscarlo ahora. Sí, vale, sí. ¿Vale? Ya digo que para el Estupendo. vino lo mejor es contactar con las rutas, porque ellos tienen un conocimiento exhaustivo de todo lo que tiene que ver con el turismo enológico en sus dos zonas, y entonces va a ser más práctico.
Ujú. Muy bien. Tengo que decirte, Chema, que estoy recibiendo un montón de felicitaciones sobre el webinar, ¿eh? Estás haciendo una Bueno, estupendísima presentación. muchas gracias, nada más. Sí, muchas Mira, gracias. Javier nos dice lo siguiente. Nos ha llegado una información a nuestra agencia sobre los 1000 otoños en Salamanca. Sí, ¿Podrías sí, sí, darnos sí. más información al respecto o el tipo de Bueno, pues programación? sí, yo le puedo enviar el programa que se ha terminado ya, los 1000 otoños se Ah, terminaron, normalmente es en octubre, noviembre. Le puedo enviar si quiere el programa de este año porque es un programa que es anual y que a nosotros nos gustaría mucho que lo tuvieran las agencias. Le podemos enviar cuando tengamos el del año que viene, que lo queremos tener en primavera, ¿sabes? Marzo, abril queremos tener el programa, se lo podemos enviar para el 2019. El 2018 ya se ha terminado, pero le podemos enviar a modo de ejemplo el programa de este año para que sepan un vale. poco en qué consiste. Los programas los solemos variar, es decir, cada año damos matices diferentes, pero suelen tener un esquema, digamos, similar. En general, 1000 otoños lo que queremos es que sean pequeñas actividades de mucha calidad, bueno, para nosotros de mucha calidad, es decir, donde sean grupos de gente. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues mirad, normalmente visitamos o zonas patrimoniales o pueblos patrimoniales o visitamos algún camino, pero siempre con elementos mezclados. Por ejemplo, hemos visitado caminos de arte de la naturaleza siempre con un guía, con un artista, un par de artistas. Por ejemplo, a mitad del camino hay una estación musical, en medio del bosque pues un cuarteto de cuerda o tenemos una pequeña banda. También participan actores que tratan de explicar a los visitantes un poco cómo es el territorio, con personajes típicos del territorio, contar leyendas. Luego en muchos casos, digamos que damos un pequeño almuerzo con productos de la zona, es decir, que se incluye incluso un pequeño almuerzo. Bueno, son actividades de un día o de una mañana a veces y que tienen que ver con senderos, con patrimonio, con turismo. Por ejemplo, hemos hablado de pájaros, con observación de aves, por ejemplo, siempre con expertos. Tienen que ver también con gastronomía muchas veces. Por ejemplo, hemos llevado a la gente a fábricas digamos, almacenes de legumbres y cosas raras que, bueno, normalmente no son recursos turísticos habituales, pero bueno, intentamos que haya elementos diferentes. Y ya digo, siempre con guías, siempre con música, siempre con tal, un poco como una experiencia. Nuestra intención con los 1000 otoños es vivir pequeñas experiencias para gente. Por ejemplo, una muy bonita que me pareció muy bonita es con un pastor. Fuimos con un pastor por la zona norte de Salamanca, visitamos unas iglesias de tradición románica y luego un pastor nos contó cómo era su vida como pastor y con la gente que le preguntaba. Es decir, tienen este aire un poco humano, de un poco de un turismo un poco, ya digo, un poco más minoritario, diferente, pero donde buscamos la calidad y el conocimiento del territorio. Un poco no forzar, pero sí dar la posibilidad de que el turista se convierta en viajero, en aquel viajero del 19 que quería experimentar y conocer un poco el territorio también a través de sus gentes. Bueno, a lo mejor me he Ujú. extendido mucho, pero bueno, para nosotros es muy interesante que las agencias se interesen por los 1000 otoños porque queremos que ellos lo propongan como una actividad que tiene un calendario en octubre y noviembre que, como todos podéis comprender, son periodos del año de menor turismo, de menor intensidad y que nosotros queremos desde como institución reflotar a través de actividades como las que las he contado, vaya, sí. Claro que sí. Mira, tenemos a una salmantina, dice Ana Andrés. Hola, soy de Salamanca, me está encantando el webinar. Y pregunta si el Palacio de Monterrey se puede visitar ya. Ahora sí, sí, no me sé los horarios porque claro, mi vinculación es sobre todo con la provincia, no con la ciudad, pero seguramente si entras en la página web de turismo de Salamanca, que es del ayuntamiento, ahí te vendrán los horarios, porque eso sí que los horarios son un poco peculiares, son un poco restringidos, pero se puede visitar el Palacio de Monterrey, sí. Una Muy visita muy bien. interesante, sí, del palacio que es de los Duques de Alba, vaya, sí. Ujú. No sé si vas a saber esta pregunta, pero te la hago, Chema. Mireia Sí, sí, pregunta si sabes cuánto cobra un guía por una visita de día completo para grupos o para individuales. Un guía pues oficial, entiendo. Pues no lo sé. Bueno, no La pasa verdad nada. es que no lo, No no pasa lo, nada. no lo sé. Pero bueno, puedes llamar también al ayuntamiento, ¿sabes? En la oficina de turismo del ayuntamiento. Es que nosotros como provincia no... Eso en la oficina de turismo del ayuntamiento a lo mejor te lo pueden decir, ¿sabes? Claro, O en vale. la página web del ayuntamiento probablemente
haya una página con las asociaciones de guías. En nuestra página también, en la página de Diputación, salamancaemoción.es, hay un apartado donde aparecen las guías y la asociación de guías y les preguntas a ellos, porque yo ahora mismo te puedo decir una cifra, pero a lo mejor es algo que nos han cobrado a nosotros en un fan trip o en un press trip, pero claro, yo no sé si ese precio es el precio al público o algo así, ¿sabes? Que contacte directamente Mejor que lo entonces. mires, sí, sí. Muy bien. Nos dice Ignacio, ¿qué actividades recomiendas en Ciudad Rodrigo? Pues mira, en Ciudad Rodrigo te recomiendo, sí, varias. Primero, una visita a la ciudad que es muy bonita. Ciudad Rodrigo es una pequeña Salamanca, o bueno, no quiero ser así, o una pequeña Segovia, o no sé, es una pequeña ciudad que tiene un poco de todo, en pequeñas dimensiones. Una muralla que la rodea totalmente, es una ciudad defensiva, con una muralla medieval y luego una muralla que se amplió en el siglo XVIII. Tiene una catedral que es una catedral ecléctica, bueno, que va desde, desde, desde un pórtico maravilloso de finales del románico hasta, bueno, pues torres barrocas. Tiene un palacio que es muy bonito, la entrada es gratuita, que es el Palacio de los Águila, un palacio renacentista que hay que visitar. Tiene el castillo medieval, que es el Parador, que se puede visitar. Y luego tiene una serie de palacios, algunos de ellos son hoteles, por eso digo que también se pueden visitar. Y como actividades, pues hombre, yo te recomendaría varias. Una es que desde Ciudad Rodrigo, por ejemplo, bueno, en Ciudad Rodrigo pues hacer piragüismo porque hay una empresa de turismo activo, por allí pasa el río Águeda y bueno, pues si te interesa el piragüismo puede ser una actividad. Y desde ahí también puedes visitar ganaderías de toros, es la capital Ciudad Rodrigo del Campo Charro, de la zona de Dehesas. Desde allí yo me iría, si te interesa lo patrimonial, a Siega Verde, el yacimiento patrimonio de la humanidad. Desde Siega Verde, que está muy cerca, aunque sea un hotel y tal, pero es un edificio maravilloso. A mí me encanta como arquitectura y como es una arquitectura militar. Yo os hablé de ello, el Fuerte de la Concepción. Ahora es un hotel. Si quieres alojarte ahí, desde luego es un sitio maravilloso, pero yo lo hablo desde el punto de vista sobre todo de edificio patrimonial con interés artístico. Y bueno, eso serían, digamos, las actividades que yo haría en Ciudad Rodrigo y en su entorno. Otra cosa que puedes hacer también, otra propuesta, pero allí hay algunas fábricas de embutido también, que están dentro, muchas están dentro de la denominación de origen Guijuelo. Hay un embutido fantástico. Yo, si pudiera, también visitaría alguna de las fábricas de embutido, porque se aprende muchas cosas sobre el producto. Por allí cerca hay un pueblo que se llama Monsagro. A ver, está yendo hacia la Sierra de Francia. Es un pueblo muy bonito, es un pueblo muy especial. ¿Por qué es muy especial? Veréis, porque todas las casas, o casi todas las casas, están construidas con piedras que tienen fósiles. Es decir, es una especie de museo al aire libre de fósiles cuando aquello era un mar, formaba parte de un mar poco profundo, y nosotros lo que hemos hecho es hacer una ruta urbana con explicaciones, lo hemos hecho con la Universidad de Salamanca, con el Departamento de Geología, que es un departamento muy bueno en la universidad, y con ellos hemos hecho una ruta didáctica, muy didáctica, para visitar el pueblo de Monsagro, porque todas las paredes o casi todas están llenas de fósiles. Y bueno, y luego tienen un museo muy bonito, de fósiles, y digamos desde el punto de vista geológico o del geoturismo, y para cualquier curioso, sobre todo para visitas familiares si vas con niños, me parece una visita preciosa. Y además ahí se come muy buen cabrito, porque hay muchos cabritos, está al borde de la montaña y por ahí hay muy buenos cabritos. Bueno, esa es mi propuesta, un poco larga, pero bueno, sí. Mira, Cristina, hablando de niños, que acabas de mencionar, pregunta de los 4 senderos que has comentado antes, ¿cuál recomiendas para ir con niños pequeños? Mira, depende de la edad, pero mira, yo te recomiendo uno, que es el del asentadero El Bosque de los Espejos. Ese, cuando mires el mapa, verás que en función de los niños, porque hay un par de cuestas, hay una cuesta un poco larga, pero bueno, la pueden hacer tranquilamente. Pero además es un camino que se puede hacer entero o lo puedes hacer por la mitad, porque hay un camino alternativo, ya lo hicimos con esa intención. A mitad de camino hay un camino alternativo que te hace que te recorta la visita, ¿sabes? Que te recorta la excursión, el sendero. ¿Por qué digo ese camino?
porque el asentadero del Bosque de los Espejos, si ves la página web, dentro de nuestra página web salamancaemoción.es, busca senderismo, pues hay una página específica de ese sendero, de todos los senderos. Verás que es como un cuento. Nosotros, la temática que hemos tratado ahí es el bosque. ¿Qué es el bosque en realidad para todos nosotros? Pues el bosque forma parte de nuestra infancia, de nuestros recuerdos. Es un lugar donde encontramos aquellos personajes fantásticos que en realidad no existen, pero que han formado parte de nuestra educación. Es un lugar que nos da miedo por una parte, pero que también tiene ese lugar, ese atractivo, esa llamada. Entonces, todas las obras de los artistas que hay ahí tienen ese aire de cuento. En la foto que yo sé, en el PowerPoint que os hemos presentado, verás que una de las esculturas es muy graciosa, es muy bonita. Es una piedra, una roca donde a los artistas, que eran dos, se les ocurrió colocar una aguja como si estuvieran cosiendo. Bueno, pues todo lo que hay en ese camino tiene que ver con cuentos, con fantasías, hay una puerta, por ejemplo, en mitad de un camino hay una puerta abierta, una puerta de colores, una puerta de una habitación infantil que está abierta, y al fondo por la puerta se puede ver un pueblo, las torres del castillo de San Martín, por ejemplo, en ese caso. Está llena de personajes de bosque, por ejemplo, hay unos búhos de metal maravillosos que vas a encontrar encima de rocas a lo largo del camino, que para los niños son muy graciosos, son pequeños búhos que van apareciendo. Hay como mariposas, uno de los pueblos en las casas, que es un pueblo muy pequeño. Estamos hablando de pueblos pequeños, es realmente muy bonito. Se atraviesa todo el pueblo, y para atravesarlo, como señal para que no te pierdas, hay unas pequeñas mariposillas de colores. Es decir, es una especie de camino donde los artistas han recreado la fantasía del bosque y un poco lo que es un cuento fantástico, sí, esa es la idea. Qué bonito. Sí, sí. Sí. Pregunta Yolanda si hay algún lugar donde pueda tener más información sobre el club de producto que has mencionado antes. Sí, en nuestra página web. En nuestra página web salamancaemoción.es hay una parte dedicada, o bueno, puedes mirar la página web, estoy yo bobo, de Salamanca en Bandeja. Busca Salamanca en Bandeja y hay una página web que directamente te dice es decir, todos los elementos que tienen que ver con Salamanca. Mira, la página web salamancaenbandeja.es. Salamancaenbandeja.es, ahí tienes toda la información relacionada con el Club de Productos de Salamanca en Bandeja. Sí. Muy bien. Chema, nos dice Mireia que si nos recomiendas, por favor, platos típicos que hay que probar sin falta en Salamanca. Sí, mira, bueno, la gastronomía salmantina está muy vinculada al producto. Ya os dije bueno, esta es una región muy tradicional, muy auténtica en ese sentido. Entonces, toda la gastronomía tradicional está vinculada a los productos. Por ejemplo, ¿cuáles son los platos más tradicionales? Ya digo que están vinculados a los productos. A veces son platos muy tradicionales, es decir, que son muy contundentes, muy tal. Yo, primero, probaría el hornazo. El hornazo es una empanada hecha con embutido, es muy típica de Salamanca y verdaderamente está muy buena. Además tiene una marca de garantía de hornazos de Salamanca y bueno, yo en cualquier pastelería de la ciudad o de tal, o de la provincia, lo podéis encontrar el hornazo. Luego, eso hay que probarlo siempre. Luego, yo probaría también, como cocina más elaborada, os he puesto en la gastronomía, habían aparecido, por ejemplo, las patatas meneás. Es un plato que también, por ejemplo, se extiende por la provincia de Ávila, está en esta zona del sur de Castilla como plato tradicional. Sabéis que son patatas con tocinillos y tal, hechas con pimentón, muy ricas. Probaría la chanfaina. A ver, la chanfaina es un arroz. Yo creo que en toda España hay arroces, es decir, que cada sitio tiene su arroz. Bueno, nosotros tenemos nuestro arroz. Es un arroz un poco particular, porque lo digo porque a todo el mundo no le gusta, pero si lo puedes probar y te gusta, o sea, te gusta ese tipo de arroz, es muy rico. ¿Por qué digo que es peculiar? Porque es un arroz hecho bueno, pues con sangre, con callos, con vísceras, digamos, bueno, con toda la casquería esta tradicional del cerdo, y por eso, bueno, eso a todo el mundo no le gusta, pero realmente es un plato típico. Y luego, por ejemplo, está el calderillo bejarano. El calderillo bejarano es un guiso de carne de ternera, normalmente de Salamanca. La carne de Salamanca, aquí hay unas vacas de una raza muy especial que, bueno, realmente es una carne roja, pero muy rica, muy muy suave, muy
realmente se deshace. Y bueno, pues el calderillo es un guiso de carne con pimientos, tal, típico de la zona de Béjar, que también es muy, muy rico. Luego, si vas a la sierra, yo probaría el limón. El limón serrano es un plato que tiene muchas variedades y que se hacía antes, cuando es un plato tradicional, la gente lo almorzaba, lo comía temprano, por la mañana, como una especie de medio desayuno, de tal, para tener fuerzas para ir a trabajar al campo. Y está hecho, pues bueno, pues con limón, con carne, con chorizo, con huevo. Pues es un plato muy, muy tradicional, sobre todo de la zona de la sierra. Y luego, como dulces, pues aparte de los dulces de las monjas, que hay muchos conventos de monjas, yo probaría también las rosquillas de Ledesma. Las rosquillas de Ledesma son como las pipas. Tú puedes empezar una, pero con una nunca vas a terminar con una, es decir, terminas con la bolsa entera, porque crean una adicción tremenda. O sea, es una rosquilla muy, muy, muy rica que hacen en la zona de Ledesma. Eso es lo que se me ocurre así a vuela pluma, ¿eh? Vale. Yolanda dice que es el bollo maimón. El bollo maimón es bueno, yo no soy especialista en gastronomía, pero bueno, a ver, mira, pues si vienes a Salamanca lo vas a ver mucho en las, en las pastelerías tradicionales del centro de la ciudad. Es como una especie de bollo muy, muy alto, o sea, que ha subido mucho. Imagínate, es como un bollo grande, no sé cómo decirlo, un bollo grande que está muy subido, muy elevado, que tiene una especie de hoyito en el medio y que es simplemente el bollo. Es un bollo muy suave. Lo metes en la boca y se te deshace. Es muy, como muy suave, muy delicado y es muy típico. Antes bueno, pues se comía sobre todo en las meriendas para merendar como sustituto de los churros o de unas pastas, es decir, se untaba en el chocolate o se untaba en la leche, ¿sabes? Y también para desayunar. No son baratos, ¿eh? Es un pollo típico, pero lo venden en las pastelerías tradicionales y bueno, es muy suave, vaya, y muy elevado, está muy alto, el pollo es un pollo alto, digamos, sí. Siguiendo con el tema gastronómico, dice Carlos, si Sí. cerca de Ledesma hay algún restaurante con estrella Michelin. No, en Salamanca solo hay un restaurante con estrella Michelin que está en la ciudad, ¿eh? Es Víctor Gutiérrez, se llama. Lo digo porque es el único que hay, es decir, que no tiene sentido de competencia. Vale. Este señor es famoso porque fue a un concurso de estos de chef, De ay, ¿cómo televisión. se llama? Ah, De televisión, Masterchef, uno de estos, ¿no? este que hace, Masterchef. ¿cómo se llama? Chicote, Chicote. El que hace Ah, no sé Chicote muy o bien. hacía Chicote. Bueno, Sí, 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 sí. este fue. Sí, es el único restaurante que tiene estrella. Pero luego, bueno, pues en la zona de Ledesma, dentro del mismo Ledesma, tienes dos o tres restaurantes que, bueno, pues comer, digamos, productos tradicionales y que son buenos. Es decir, yo lo recomiendo. Bueno, antes yo no hablé del jamón y del embutido porque, bueno, es algo, el chorizo, por ejemplo, pues es algo que en Salamanca está a la orden del día, ¿eh? También hay un producto que se llama farinato, que antes se me olvidó comentar, lo que lo hacen en la zona de Ciudad Rodrigo, es un producto que hacen con grasa de cerdo que se fríe y se come con huevo frito. Es muy peculiar de Salamanca, se come con un huevo frito, como si fuera chorizo con huevo, pues esto es farinato con huevo. Y en la zona de Ledesma también tienes el camino de Ledesma, esto de la bodega, que también tiene restaurante, alojamiento, que es también, bueno, pues puedes comer por esa zona. Pero vamos, estrella Michelin solo en la ciudad, sí. Muy bien. Dice Elena si es fácil contratar o hacer capeas para grupos y si hay algún folleto donde lo pueda consultar. Consulta el folleto nuestro, ¿eh? El Toro Bravo y de Salmantina, ellos también te organizan capeas, sí, también. Hay alguna más que está fuera de nuestro programa, pero en principio en el programa tienes allí sitios donde te hacen capeas, bueno, varias de ellas organizan capeas. Hay muchas fincas, por ejemplo, que te organizan, además de la capea, por ejemplo, rutas a caballo. Puedes, porque tienen caballos, por ejemplo, que es otra cosa que tiene mucha demanda también, ¿sabes? Pero bueno, en el folletillo, en el programa que está en nuestra página web, Toro Bravo y de Salmantina, ahí lo puedes encontrar. Cualquiera de las ganías puedes preguntar, sí. Estupendo. Recordaros también que en la plataforma nuestra, en la plataforma BookingFacts que conocéis de sobra, tenemos el apartado de experiencias y creo recordar que hay alguna experiencia ya colgada de Salamanca relacionada con el tema de las ganaderías. Seguimos, nos dice Ignacio, además del curso de corte de jamón, ¿qué otras actividades se pueden hacer en Guijuelo y alrededores? Mira, en Guijuelo, sinceramente, vamos a ver, mira, si a ti te gusta el tema del embutido, yo te recomendaría dos cosas. Primero, Guijuelo, o el entorno de Guijuelo, es para visitar una fábrica. El pueblo
El pueblo no es bonito, es un pueblo lleno de fábricas de embutidos, ¿sabes? O sea, como atractivo no es bonito. ¿Qué es interesante allí? Ver el Museo del Jamón. Tienen un museo bastante interesante donde te explican perfectamente en qué consiste, digamos, el desarrollo, el proceso para llegar a tener un jamón rico. Me he ido de la pantalla, no sé qué he hecho. Bueno, ahora lo arreglo. Perdonadme, que es que ha sido culpa mía. Bueno, ¿qué otra cosa te recomiendo? Bueno, pues en Guijuelo, ya te digo, puedes visitar el museo y puedes visitar alguna de las fábricas. Las fábricas, cada una de ellas tiene su programa, desde visitas guiadas, clases de corte de jamón, degustaciones, acudir a catas de jamón. Por ejemplo, las catas de jamón es que tú hay un guía, un maestro que lleva la cata, y tú vas probando cada una de las partes del jamón, porque cada una de las partes tiene unas peculiaridades, un gusto diferente, y así aprendes a diferenciar unas partes de otras dentro del mismo jamón. Yo además, desde el punto de vista turístico, te recomendaría que desde Guijuelo hay dos sitios bonitos. Un pequeño pueblo que apenas se conoce, que está a la orilla del río Tormes, que se llama Salvatierra de Tormes. Es para una visita de un ratito nada más, que es un pueblo que históricamente fue importante. Luego, cuando hicieron el pantano, pues obligaron a la gente a abandonar sus casas. Luego el pantano no cubrió el pueblo, volvió alguna gente. Bueno, es una especie de pequeño pueblo fantasma, pero que históricamente ha sido interesante. Y luego, yo te recomiendo que vayas a Candelario. O sea, una visita, digamos, ideal para el tema del embutido y el tema del jamón es con Guijuelo, que ya te digo, desde el punto de vista estético como pueblo no tiene ningún interés, solo las fábricas, y que vayas a la visita de la fábrica con todo lo que la experiencia que ellos proponen, el museo de Guijuelo, pero luego ir a Candelario. ¿Por qué Candelario? Antes os hablaba, Candelario es un pueblo muy bonito, en las laderas de la montaña de la Sierra de Béjar, y que es un pueblo fábrica, es decir, todo el urbanismo del pueblo, todas las regaderas, que son esta especie de regatillos que están en la orilla de las calles, que siempre circula el agua, las batipuertas, que son unas puertas que tienen de madera con una forma especial para entrar en las casas, la propia estructura de la casa, todo está pensado para hacer embutido, para fabricar embutido. Son casas fábrica, casi todas son casas fábrica, porque históricamente y tradicionalmente en el siglo XVIII y en el siglo XIX era un pueblo donde todo el mundo se dedicaba a fabricar jamón y a fabricar chorizo y a fabricar embutido. ¿Qué pasó? Que a principios del siglo XX entró en una cierta decadencia, la importancia de los embutidos pasó a Guijuelo, pero ellos conservan la estética y la tradición. Por eso digo que es un pueblo fábrica, y si tienes una guía para que te explique en qué consiste cada una de las partes de la casa, para que te argumente más todavía lo que te estoy contando, es espectacular en ese sentido. Y luego están situados en un sitio muy bonito, en plena montaña, y además ahí tienen un museo también del embutido, donde a través de un pequeño obrita de teatro, de una pequeña escenografía, te recuerdan un poco cuál era la vida en este pueblo fábrica allá en el siglo XIX, digamos cuando era en la época más importante de Candelario. Un pueblo muy bonito, sí. Al hilo de lo que estás diciendo, Ana pregunta si no te importa repetir el nombre del pueblo que está al lado de Candelario, que has comentado que tiene un castillo. Sí, Montemayor del Río. Bueno, espectacular, ¿eh? Y voy a hacer una excepción también porque es un castillo. Vamos a ver, ese está en un valle, está en la Ruta de la Plata, en la Vía de la Plata, en el camino que iba a Santiago, el camino del sur que iba a Santiago de Compostela. Está en un valle precioso. Bueno, ahí el otoño es precioso, pero cualquiera de época del año. Hay una carretera muy estrecha para llegar al pueblo. Hay que tener un poco de paciencia, pero bueno, merece la pena. Por allí pasa un río, bueno, pues está al lado de un río y está en pleno valle y hay un castillo, pero un castillo espectacular, maravilloso, que ahora mismo además es restaurante. Lo digo porque puedes ir a comer y es un restaurante y además, bueno, pues yo creo que se come bastante bien. Y luego el pueblo también le pasa lo que a Ledesma. Es un pequeño pueblo que ha conservado esta estructura de pueblo de sierra, de pueblo serrano, con algunos edificios nobiliarios, con algunos espacios, digamos, pues interesantes y que además está también señalizado. Es decir, hay una ruta urbana señalizada, que hemos señalizado nosotros, y que te puede guiar perfectamente para hacer una visita con señales interpretativas y comprender perfectamente qué es Montemayor del Río y qué significa como pueblo. Y luego además, la visita tiene todavía más interés porque es un pueblo de tradición de cestería.
Entonces, ahí se siguen manteniendo los artesanos que hacen cestería. Son espectaculares. En la Plaza Mayor, bueno, hay 2 o 3 artesanos que tienen digamos, la empresa artesanal de cara al público, que tú los puedes ver. Puedes ver cómo fabrican los utensilios ya te digo, de castaño, con madera de castaño. Te pueden explicar cuál es el proceso desde que cortan los arbolillos pequeñitos de madera de castaño para hacer los cestos, etcétera, etcétera. Incluso yo creo que alguno tiene una pequeña actividad para niños, o hay que preguntarlo, pero alguna pequeña actividad para niños para que aprendan un poco bueno, a algunas pequeñas nociones básicas de cómo se hacen cestos y utensilios de castaño. Muy interesante Montemayor del Río, sí. Ujú. Sonia pregunta si es posible solicitaros material para las agencias, material publicitario, tipo cartelería y tal, si disponéis de esa información vosotros. Sí, disponemos de folletos, tenemos folletos que nos podéis pedir, le damos cartelería, tenemos algunos pósteres, estamos en época de vacas flacas con los póster pero bueno, sí, pedírnoslo y os decimos lo que podemos entregaros, sí. Yo os pasaré a un compañero mío, a Gonzalo, bueno, ya lo pasará, que él se va a encargar un poco de gestionar todo esto de la promoción a través de carteles y sobre todo de folletos. Carteles tenemos menos porque la tendencia en las instituciones es a eliminar el papel poco a poco e intentar que todo sea digital. Lo que pasa es que como todavía hay demanda de papel, pues no tenemos más remedio que seguir haciéndolo, pero por supuesto que os lo damos, sí. Muy bien, estamos terminando, quedan solamente un par de preguntas. Sí. Decir, por favor, que a las agencias que están enviando, que están interesados en la web Mil Otoños, que necesitan esa información, os invito a pasarle un correo a Chema, que lo tenéis en pantalla, por favor, para que ellos así tomen nota de vuestro mail y tal y os puedan dar respuesta. A ver, ¿qué fechas es mejor para visitar Ciudad Rodrigo y qué fiestas tienen? A ver, mira, fechas de Ciudad Rodrigo. Mira, para fechas recientes, el carnaval. En carnaval el carnaval de Ciudad Rodrigo es muy especial. Es un carnaval vinculado al toro, pero bueno, es un carnaval, bueno, es el carnaval uno de los carnavales más importantes que hay en Castilla y León como original, es decir, está vinculado al toro y en ese sentido es diferente. Otra fecha interesante para visitar Ciudad Rodrigo puede ser también, bueno, puede ser también las Navidades, aunque haga frío, aunque haga tal, es bonito con la pequeña nieblina, tiene su atractivo. Y cerca de allí, bueno, puede ser una fecha. También puede ser Semana Santa, digo porque son fechas más habituales. En Semana Santa, cerca de Ciudad Rodrigo, hay un pueblo que se llama Serradilla del Arroyo, donde hacen una pasión viviente. Muy interesante. En nuestra página web hay fotos de la pasión viviente de Serradilla del Arroyo. Y luego, otra fiesta muy importante, yo os lo recomiendo para aquellos amantes de la cultura, en Ciudad Rodrigo, es en verano, finales de agosto, el que pueda, hay una feria de teatro muy bonita. La feria de teatro hace que Ciudad Rodrigo se llene de compañías teatrales, se llene de vida, se llene de experiencias. Bueno, me parece que es una fecha también interesante. Finales de agosto, feria de teatro, carnavales, es una de las fiestas más populares que hay en la provincia de Salamanca, los carnavales de Ciudad Rodrigo. Y si queréis ir en Navidad, pues bueno, tiene su aquel, o en Semana Santa, cerca de allí está Serradilla del Arroyo. También es bonito, o puede ser bonito en primavera, bueno, que no haya unas fiestas especiales, sí. Muy bien. Decir que hay varios compañeros de vuestra zona, de tu zona, Chema, que están recomendando un par de sitios que, si no te importa, voy a leer para el resto de los compañeros agentes de viaje. Dice María Ángeles, por ejemplo, que recomienda el Castillo del Buen Amor para grupos. Ana recomienda en la alberca un complejo precioso que se llama La Abadía. Sí. Y luego nos recomiendan también en la zona de Arribes, en Hinojosa de Duero, que hay unas fábricas de queso que se pueden hacer visitas para ver la elaboración del queso y degustación. Es verdad, sí. Se me ha olvidado con tantas bueno, cosas. Era mucho, claro. Es verdad, hablar del queso de Hinojosa o el queso de Arribes, bueno, es un queso de oveja habitualmente y que realmente me parece que efectivamente yo he estado en alguna de las queserías que hay en esa zona y hay visitas muy bonitas para aprender y disfrutar de una experiencia que es la fabricación del queso, y el queso está buenísimo, sí, un lugar especial, sí. Mira, ya las dos últimas preguntas. Mariana dice que tiene unos clientes interesados en pasar fin de año en Salamanca, que si le puedes recomendar algún sitio. ¿Fin de año? Sí. Pues es que claro, en algún pueblo de Salamanca, dices. Bueno, dicen Salamanca.
No lo sé, dicen Ah, Salamanca ciudad, bueno, entiendo. cualquiera de las zonas donde hemos hablado, pues puede ser interesante pasar el fin de año. En la zona de la Sierra, por ejemplo, digamos que hay pueblos tranquilos. En la zona de Arribes también son pueblos muy tranquilos, pero que bueno, tienen su interés para pasar un fin de año. No sabría decir exactamente un sitio concreto y especial, sí. Sí, si nos dices, Mariana nos acaba de escribir que es en Salamanca ciudad. No sé si Ah, en tienes Salamanca ciudad, ¿qué quiere? ¿Un ciudad. alojamiento? Ah, pues Eh, ya se ha dicho que yo no, bueno, se ha hablado de alojamientos y de restauración en aquellos lugares que tienen especial interés patrimonial, pero claro, yo que en principio no os puedo recomendar un hotel o un sitio especial porque, bueno, son empresas privadas, ya os lo conté al principio. claro, es lo. A propósito de eso, yo ya digo que he hablado solo de aquellos sitios donde realmente el hotel y el restaurante coincide con algún tipo de edificio que desde el punto de vista patrimonial tiene un interés patrimonial. Por eso, bueno, que es lo que Correcto. solemos hacer aquí. Por eso es verdad la persona que habla del Castillo del Buen Amor, que es un castillo privado y qué tal, pero bueno, que es un castillo y es un lugar muy bonito también para visitar, tiene razón, sí. Ujú. Pues mira, la última pregunta, si no entra alguna más, dice cómo es la hotelería y cuáles son las mejores zonas para pernoctar. Intuyo que de toda la explicación que has dado de la provincia, si puedes ubicarnos varias zonas donde poder pernoctar para poder hacer todas estas visitas. Es que la provincia es muy variada y es muy dispersa de un sitio a otro. Entonces, en función de donde quieras ir, pues tienes que alojarte en un sitio o en otro, porque en realidad, por ejemplo, las zonas turísticas por excelencia que hemos hablado, que son Arribes, por ejemplo, pues siempre te va a quedar lejos de la Sierra de Francia. Ciudad Rodrigo también queda lejos de un poco de Arribes y de Sierra de Francia. Hombre, yo por eso digo que depende. Puede ser donde, ya te digo, cualquier sitio de estos turísticos, Arribes, Ciudad Rodrigo, Sierra de Francia, Sierra de Béjar y Candelario, puede ser un lugar ideal para pernoctar. Siempre hay algo que te va a quedar un poco lejos, ¿sabes? Siempre hay algo que te queda un poco lejos, porque es, digamos, tienes que atravesar toda la provincia para ir de un sitio a otro, porque en el centro son las grandes dehesas de las fincas de Toro Bravo. Esa es la cuestión. Entonces, siempre te queda algo lejos. Puede ser que Ciudad Rodrigo esté, pero siempre la Sierra de Béjar te va a quedar lejos, aunque te queda más cerca Ribes o que te queda más cerca la Sierra de Francia. Es decir, es difícil, ¿eh? Tienes que buscar qué es lo que quieres ver exactamente, qué zona, porque siempre hay algo que te va a quedar un poco lejos, ¿eh? Sí, Vale, bueno, vale. lejos relativamente, es decir, ya no sé. Mira, acaba de entrar una última pregunta. Yolanda dice que le ha entrado la curiosidad de si alguna de las ganaderías de Salamanca las han llevado a San Fermín, a Pamplona. Sí, claro, sí. O sea, Ah, de las genial. que, mira, sí, sí, vamos, seguro. Es decir, mira, de los que están en nuestro programa, aparte hay más, pero bueno, hay muchas más. Ya digo que es la provincia que más ganaderías tiene en España. Aparte de estas, bueno, mira, hay ganaderías como, por ejemplo, muy famosas, que van a, no solo a San Fermín, sino que van a Madrid habitualmente, de forma habitual. Por ejemplo, te digo, seguro que le suena Puerto de San Lorenzo, es una de ellas, El Pilar, seguro que han estado, la ganadería, puede ser que los Bayones también haya ido alguna vez a Pamplona, porque es una ganadería muy dura, es decir, un poco especial. Esas son las que se me ocurren a mí en principio, que son las más conocidas o las más famosas, ¿sabes? Que yo Estupendo. sepa, vaya, sí. Chema, con esto damos por finalizado el webinar. Te puedo Vale, pues decir, muy bien. perdona, te puedo decir que de verdad creo que es el día que más felicitaciones he recibido para el ponente. Dice muchas agencias que ojalá en su diputación tuvieran a alguien tan entusiasta como tú para vender su destino. Bueno, Así que mi más sincera enhorabuena, 1.000.000 de gracias por estar ahí. Decirle a vale. todos los agentes que os recordamos que el próximo martes 18 tenemos el webinar de las Islas Guadalupe y que, Chema, 1.000.000 de gracias y hasta Un la millón de próxima. gracias a todos y gracias a vosotros. Gracias, de verdad. Bueno, Gracias, buen día a gracias. todos. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. ¿Sí, Miriam?